Pensemos en este escenario. Hoy subes un reel o un TikTok. Pega, haces miles de views y mañana igual tienes el mismo problema. 0 contactos nuevos y 0 oportunidades reales para tu negocio. Eso no significa que tu contenido sea malo, significa que no está diseñado para convertir. Eso tiene nombre y se llama métricas de vanidad. Y si estás midiendo solo eso, es fácil sentir que estás creciendo, aunque no estés convirtiendo nada. Hoy vamos a romper ese ciclo. Te voy a mostrar cómo construir un sistema que transforme la atención en intención real. Soy Bianca de HubSpot y en este video vamos a desglosar el cambio de mentalidad necesario para pasar de views a leads en 2026. Pero antes de ver cómo transformar esa atención, necesitas saber exactamente dónde se están escapando tus prospectos. Por eso, el equipo de HubSpot y Bluebirds crearon el kit para aumentar las tasas de conversión. Incluye una calculadora que hace todo el trabajo por ti, para que identifiques si tu problema está en los leads, en las reuniones o en el cierre. Haz clic en el primer enlace, ábrelo ahora y vamos a usar la lógica de este kit para configurar tu motor de conversión mientras avanzamos. Bloque 1. ¿Por qué los views ya no son suficientes? Un lead, por definición, es alguien que muestra interés y deja un dato de contacto. Un view no hace ninguna de estas dos cosas. Cuando solo medimos views, optimizamos para views, no para ventas. Y un view es, por naturaleza, anónimo. Ese detalle cambia todo. Un lead te permite construir una relación, dar seguimiento y tener contexto. El contenido en 2026 no debería optimizarse solo para ser visto, sino para mover a la persona a la siguiente etapa del funnel. Bloque 2. El problema estructural. Muchísimas marcas sienten frustración porque el algoritmo no acompaña. Pero en la mayoría de los casos, el problema no es la plataforma. Es que no existe un camino claro entre el video y la conversión. Gran parte de los marketers tienen tasas de conversión bajas en sus landing pages, incluso con tráfico constante. Por eso, el contenido ya no puede ser una pieza aislada. Tiene que ser parte de un sistema educativo. Bloque 3. El nuevo rol del contenido. En 2026, tu contenido tiene 3 funciones: filtrar, educar y preparar. Esto implica aceptar algo. No todo el que te ve debería convertirse en un lead. De hecho, priorizar cantidad sobre calidad suele generar leads fríos que nunca avanzan y solo quitan tiempo. El objetivo no es convertir a todos, sino atraer a los correctos. Bloque 4. El contenido que precalifica. ¿Qué es esto? Es contenido que dejan claro para quién es y para quién no. Habla de problemas específicos, errores frecuentes o decisiones difíciles. Cuando alguien se siente reflejado en ese problema, aparece algo clave: la intención. Esa intención es la que habilita el siguiente paso que no se siente forzado: el lead magnet. Bloque 5. El lead magnet no es un regalo. Es una extensión lógica del contenido. Los lead magnets efectivos son recursos concretos que ayudan a avanzar a una decisión, como una checklist o una plantilla. Por eso, los recursos genéricos fallan. No acompañan un momento específico del usuario. Dato Pro. Un benchmark muestra que la tasa de conversión promedio con lead magnets es del 18%. Pero si usas contenidos interactivos como calculadoras, puedes elevar eso a un 30% y un 50%. Bloque 6. Captura y lead scoring. Capturar leads no es solo poner un formulario, es optimizar el dónde, el cómo y el cuándo. Yo uso los formularios de HubSpot porque permiten el lead scoring, asignar puntos según el comportamiento. Por ejemplo, si alguien descarga el kit de conversión, le sumamos 50 puntos. Si solo ve un video, pueden ser 5 puntos. Así tu equipo de ventas recibe una notificación solo cuando el lead está caliente y listo para avanzar. Bloque 7. SEO basado en intención. No todo es redes sociales. Una estrategia de SEO fuerte alimenta leads a largo plazo. El SEO trae tráfico cualificado que ya está buscando soluciones, no solo navegando por azar. Cuando tu contenido resuelve una búsqueda específica, la persona está mucho más predispuesta a dejar sus datos. Bloque 8. De clics a ventas reales.
Muchos marketers se obsesionan con el CTR, pero olvidan el ROI. Por eso te dejé un segundo enlace, la guía de Convirtiendo clics en ventas de HubSpot y Hive Auditor. Esta guía te enseña a mirar más allá del clic y rastrear conversiones reales que impacten en los ingresos, porque al final del día los clics y las conversiones deben ir de la mano, como las películas y las palomitas. Bloque 9. Nurturing automatizado. Una vez que tienes el lead, el trabajo apenas comienza. El email sigue siendo un canal clave para nutrir estos leads con contenido relevante y valorado. Segmentar a tus clientes y dirigirlo con contenido específico aumenta drásticamente las tasas de cierre. Todo esto funciona mejor si lo mides con datos reales. La optimización de la tasa de conversión o CRO es la disciplina de mejorar cada paso de tu embudo. Prueba diferentes textos, landing pages, CTAs, pequeños ajustes del 1% pueden significar miles de dólares al final del mes. Estrategias a prueba de futuro. No busques fórmulas mágicas, busca consistencia. Tip 1. Ve a un nicho. Los creadores que se enfocan en una audiencia específica monetizan de forma mucho más confiable. Tip 2. Prioriza el engagement real. Los clics y las respuestas importan más que los seguidores. Tip 3. Construye algo que la IA no pueda copiar. Tu ventaja es tu punto de vista y tu personalidad. En 2026 los usuarios no necesitan más información. Necesitan a alguien en quien confiar para que les dé sentido a esa información. ¿Ya tienes un sistema de conversión funcionando o solo estás publicando videos y esperando lo mejor? Cuéntame en los comentarios qué bloque te cambió más la perspectiva. Convertir views en leads no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia y acompañamiento real. Los algoritmos cambian, pero tu base de datos de leads es lo único activo que realmente posees. No dejes que tu próximo video viral se desperdicie. Prepárate para convertir cada vista en una oportunidad. Tienes el kit de tasas de conversión y la guía de clics en ventas en los enlaces de abajo. Si este video te ayudó, suscríbete al canal y dale like para que más personas puedan verlo. Soy Bianca, gracias por quedarte hasta el final. A convertir esos views en clientes. ¡Hasta pronto!